Emprendemos nuestra sesión de análisis y opinión en Disnet frente al proceso Derechos e Inclusión Real de los colombianos y latinoamericanos con discapacidad. Oscar Saúl, un saludo y bienvenido aquí a este espacio Disnet Análisis. Un saludo para todos y todas en el territorio de la Internet, de lo digital, a la hora que entren en contacto con esta información. Bueno, yo quiero comenzar nuestra agenda de hoy, que está dirigida mucho a analizar el tema control social de la gestión pública en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Quiero iniciar con una anotación y quizá con un sentido de ironía de lo que pasa con el reporte sobre la situación del empleo en Colombia, que se afirma estamos como en el peligro de la pérdida de por lo menos 2 millones de empleos o algo así, escuché, que es una cifra alarmante. Lo cierto es que el DANE ha reportado un índice superior al 20%, y si desde discapacidad del Servicio Nacional de Empleo reporta que en los recientes 18 meses el empleo creció 546% y en el año 2020 ha crecido el 54%. Eso era para titulares en toda la gran prensa y para grandes titulares esa hazaña, Oscar, esa contravía tan impresionante, que mientras todo el fenómeno de realidad que tenemos en este momento, con el receso de la economía y con la para por COVID, y el empleo se duplica en su volumen de desempleo, en discapacidad, ¿qué tal esas cifras? ¿Cómo analiza usted esa situación y qué le da para pensar? Pues es muy complicado pensar que eso tiene algún sentido de realidad, ¿no? Estamos esperando poder ver en información potable y de calidad del 1 a 1, el específico, en hacer un seguimiento ciudadano. Estamos preguntándole a los ciudadanos cuántos están, dónde están, cómo están trabajando, desde cuándo están trabajando, pues para entender un poco esa realidad, porque la verdad, esas cifras no nos cuadran, máximo cuando el decrecimiento en algún escenario modelado de economía en la región latinoamericana habla de un 9% de decrecimiento económico y en una crisis fundamental de la economía global. Habla de hasta 6,5 millones de empleos que posiblemente se van a perder en Colombia, de un 33% de desempleabilidad general. Y no puede ser posible que ante una exclusión histórica y estructural del 99.9% de empleo en personas con discapacidad, incluso en familiares y cuidadores, vaya ahora a salir una cifra tan maravillosa y tan importante como la que están proyectando. Vuelvo a mirar que definitivamente la línea de base no se sabe cuál es, no se sabe cuál es la referencia y que muchos de esos datos son del 2019. Entonces, la ironía va en este sentido, Oscar, que si eso fuese un hecho real, yo ardo en deseos de que eso sea realidad y que sean más grandes las cifras todavía, para que tanta gente con discapacidad tenga empleo. Pero si eso fuese una cifra real, la ironía va en este sentido, Oscar. Esa es la demostración más contundente de la invisibilidad noticiosa, informativa y en la primera plana de los medios, de la gran prensa y de todos los medios, de todo el ecosistema mediático y de difusión y de información periodística, la invisibilidad a la que está condenada la población con discapacidad. Porque le repito, saca hoy el DANE, que es la institución de las estadísticas oficiales del gobierno, una cifra que indica 20% y algo más de disparada del desempleo en el país, de pérdida de empleo. Y el Servicio Nacional de Empleo dice que en los 18 meses recientes de este gobierno, 546% de empleo positivo para personas con discapacidad formal, decente, y que en 2019, en medio de la pandemia, 54% o algo así de empleo. Eso era para unos titulares y ni así salimos en la prensa, Oscar. Ni así salimos en la prensa. Sí, es delicado que se presente esa realidad tan importante si fuese que es verdad esa cifra
y no hay ningún comentario de gran prensa, de medios tradicionales. Incluso no hay tampoco una reacción muy, digamos, fuerte o movida de las propias personas con discapacidad en las redes sociales o en los grupos. También sería para que las propias personas con discapacidad estuvieran muy felices y reivindicándolo. Y pareciera ser que el desconcierto es generalizado. Oscar, decíamos recientemente que la misión del periodista y del periodismo es evitar que alguien sea engañado en lo público. Así como la misión del médico, su máxima misión y su ideal es evitar que la vida se apague. El triunfo del médico es que la vida prevalezca y que nadie muera en sus manos y en su ejercicio de garantizar derecho a la salud. La dicha del periodista y el ideal del periodista y del periodismo es que nadie en una sociedad, en una comunidad, sea engañado en lo público y poder lograr ese ideal. Y en eso consiste este ejercicio que estamos desarrollando a partir de ahora. Nuestra misión es que la sociedad aprenda a no tragar entero, a no dejarse engañar, a no permitir desinformación. Y resulta que hay gente que quiere que se digan cosas con halo de oficialidad que no corresponden con la realidad y entonces a la población le corresponde verificar que esa realidad se cumple. La población con discapacidad debe abandonar para siempre aquello de permitirse ser engañada y de permitirse tragar entero, Oscar. Es muy importante que comience a construirse una voz colectiva, que comience a sumarse una realidad, una verdad de todos y todas, sumando esa porción de realidad que cada quien tiene frente al contexto donde se desarrolla su vida. Y ahí, sumando esas voces de verdad, es que vamos a poder tener una realidad y una lectura de esa Colombia profunda, de esa Colombia rural, de esa Colombia donde no llegan los servicios ni llega el Estado, pero que sí llegan las voces ciudadanas. Y también en las ciudades intermedias y demás, en los municipios más desarrollados, un poco más activos y más organizados, que se vaya sumando esa voz colectiva de personas con discapacidad, de cuidadores, cuidadoras familiares, porque es la única forma de realmente construir un imaginario real, una imagen digna, justa y equitativa de la población con discapacidad. Es misión también del periodismo y del periodista en el ejercicio pleno de salvaguardar y ejercer el derecho efectivo a la información potable, evitar que la gente caiga en un ejercicio acostumbrado de lo público y de la gestión en las políticas públicas a partir de la desinformación, de la manipulación de los hechos y de no permitirle a la gente estar al tanto. Por ello, el atraso en el que está sometido un proceso como el de los derechos de los colombianos con discapacidad comenzará a ceder cuando las personas ejerzan un deber esencialísimo, y es que se hagan cargo de verificar, de controlar, de exigir que lo público se cumpla como tiene que ser, a partir de, por su propia cuenta, buscar información veraz, precisa, fidedigna, y no conformarse ni quedarse sentada esperando las versiones oficiales y los boletines que desde la gestión gubernamental pues dicen lo que dicen como lo estamos corroborando. Derecho a la información para poder ejercer un control social adecuado, Oscar. Sí, y derecho a la información como una, de verdad, una actividad, perdón, el frío me está afectando hoy, como una actividad que la gente entienda, que la gente comprenda, que la gente de verdad reciba información que pueda digerir, ¿sí? Porque también hay ese derecho a la información donde las personas hacen una pregunta a sus necesidades o sus realidades y le responden con una complejidad, con un enredo, con una serie de citas que los llevan a unas ambigüedades absurdas y los enredan por laberintos de conjeturas tanto teóricas como sociojurídicas, en algunas a la letra, exegéticas,
y en otras enredadas con cierto sistema de normas e interpretaciones y deducciones ilógicas que la comunidad no entiende. Le leía un caracterizado contratista de nómina estatal que, a propósito de celebrar la designación del viceministro de Agricultura, este profesional que se moviliza en silla de ruedas, que hay que hacer como ese viceministro y como él y todos estos profesionales, porque es que el asunto no es solo pedir, decía este personaje, desde la comodidad de la contratación en la nómina pública, en un tufillo como retaliatorio frente a la realidad de las personas con discapacidad. Es que esto no es nomás pedir, no se compadece ese tipo de ponderación frente a la realidad, porque es que, ¿cuál es la situación de la mayoría absoluta de la población con discapacidad para garantizar sus derechos? ¿Cómo analiza usted esa expresión de parte de ese sitio gubernamental desde donde se expresa? Alguien históricamente decía que cuando se confunde el poder con la verdad es la locura. Y querer pensar que todos tienen condiciones y que todos están en las mismas garantías y en los mismos espacios de accesibilidad a la productividad y a los recursos, pues es una total contradicción. Lo que uno vive a diario y ve a diario es gente pidiendo orientación para que a su hijo o hija le den las terapias, que a su hijo o hija le garanticen que una EPS tenga contrato y puedan programarle una cita de urología, que a su hijo o hija le den el medicamento a tiempo o le den la prescripción para los pañales que no está y que muchas veces tiene que ser por tutela, donde la salud está como está. Y para la población con discapacidad ese derecho es lejano en la mayoría de los casos, donde el empleo está tan reducido y la mayoría de personas con discapacidad vive en el rebusque. O sea, escuchar a una cuidadora, mamá, decir que tiene que salir a exponerse vendiendo tintos en una zona sur de Bogotá, porque es la única forma de medio ir a recoger algunos recursos para poder comprar algunas cosas para su hijo y ella, pues es la realidad, eso no se quita. Entonces, digamos que también pensar en quitar ese tipo de apoyos que los ven muchos acomodados y muchos con buenos ingresos como un absurdo y llaman a asistencialismo y que hay que acabarlo, pues no, mientras no haya un canal de generación de ingresos, de productividad, mientras no haya una solución para toda la población que está involucrada en este proceso de pobreza, de vulnerabilidad, de miseria, pues no se pueden suspender esas ayudas porque son humanitarias. Pero no solo una vez como está pasando, tiene que ser un trabajo periódico, un trabajo de verdad sistemático que les apoye y que los lleve a un proceso donde salgan de esa pobreza, no que se queden ahí dependiendo de la mendicidad y de la limosna que le den ciertos grupos sociales, ciertos alcaldes, ciertos gobernadores o ciertas personas del nivel nacional. Si uno está contratado en la nómina pública desde la comunicación y desde lo que reivindica como experticia en políticas públicas y sale a comunicar ese tipo de mensajes tan equivocados, pienso yo que está haciendo mal su tarea y su trabajo. Y si está pretendiendo revanchismo con esto y pretendiendo ideologizar la gestión pública para decir aquí estamos los que somos y allá los que solo saben pedir y los que no hacen nada ni se esfuerzan como los que sí somos, pienso que está absolutamente lejos del deber ser, de lo que tendría que cumplirse como la misión de alguien que está recibiendo paga desde el erario para ejercer una tarea. Pienso que no le corresponde a esas voces de nómina gubernamental estar haciendo ese tipo de comparaciones absolutamente fuera de toda proporción y de toda racionalidad, Oscar. Además que es muy delicado señalar que quien muestre la realidad, quien haga el análisis de lo que falta, quien mire el punto que necesita de apoyo, un proceso ciudadano, un proceso de las personas para incluirse de verdad, para hacer esto no coyuntural, sino estructural en desarrollo, en posibilidades, se le mire y se le tilde como que está en contra. Si hace un derecho de petición, se vuelve enemigo. Si hace una pregunta, no se la responden y se blindan con eufemismos y respuestas enredadas porque pues se hace una contradicción para ellos, alguien que les esté diciendo
que les falta, que están de espaldas, que no están viendo la realidad completa. Entonces, cualquiera que les llame la atención frente a lo que falta se les vuelve un enemigo y quieren, con aplausos, con fotografías bonitas, con videos hermosos, tapar una realidad y decir aquí no pasa nada y todo está bien, para que la gente no se alborote y la gente no pida, no diga, no exprese, ¿sí? Y la gente sí necesita, la gente tiene que unir su voz para mostrar la realidad y poder realmente solucionar lo que tiene que solucionar, que es su vida ahora en pandemia y su vida futura en la famosa nueva normalidad que sabemos que va a ser muy complicada y que por lo menos en los siguientes 4 años no va a ser igual a como la conocimos. Y queda muy en tela de juicio esa supuesta experticia en el conocimiento del ejercicio de lo público y de las políticas públicas, quien ignora de esa manera y de esa manera tan revanchista que el derecho de protección social a quienes viven en extrema vulnerabilidad es exigible y hay que pedirlo, y no solo pedirlo, sino exigirlo. Y además al funcionario que así habla, recordarle que ellos así crean en su pensamiento y en su mentalidad que el feudo les pertenece y que cuando uno está en el gobierno todo lo público es de uno. En absoluto. Son los ciudadanos quienes tienen la potestad de exigir el cumplimiento de mandatos y son los jefes de esos servidores públicos que por sobre todo tienen que saber respetar, además de la norma, del ordenamiento legal, de los derechos de todos, a los ciudadanos como seres en pie de igualdad, cualquiera que sea su condición y cualquiera que sea la exigencia que estén haciendo en pleno derecho. Lamentable y desafortunado ese tipo de comportamiento y de mensaje desde la función pública, Oscar. Además que estamos hablando de atención insuficiente, estamos diciendo que por la realidad que vemos y que percibimos apenas en las redes sociales, recordemos que la gran mayoría de personas no acceden ni a una comunicación telefónica siquiera. La gran mayoría no puede conectarse con la superintendencia en la línea especial porque no la atienden, no le contestan. En la EPS no le contestan, en el sistema de empleo no le contestan o no le dan el perfil específico que esa persona tiene. En fin, en diferentes derechos, si los miramos por derechos fundamentales, no hay una línea humanitaria de atención activa. Y no es una llamada telefónica o un correo electrónico, no, es una línea de registro, es un contacto directo con la población, es comunicación, es información pertinente, oportuna, de calidad, en lenguajes y formatos accesibles para todos. Son insuficientes las medidas y el hecho de hacerlo visible, pues se les vuelve a ellos un martirio y se vuelve una oportunidad para que cada vez que puedan lo niegan y lo cierran a toda posibilidad de más bien responder. Una política pública es precisamente la respuesta ordenada que el gobierno le da a esos ciudadanos que organizados son el Estado y que hacen una solicitud para sus necesidades. Entonces, la forma como en política pública responde un gobierno es con esos planes, programas, proyectos, actividades. Deberían más bien hacer esas voces con eco para construir una realidad y de cara a esa realidad tomar decisiones eficientes. No lo están haciendo y se están cerrando allá en su curubito, en su ático de poder, en su élite excluyente y están generando una posible ley que también es un error sistemático, decir que un instrumento normativo es una política pública en sí, ¿sí? Si no hay una sintonía y una sincronía entre la realidad del ciudadano, entre el sector público, el sector privado y un equilibrio de fuerzas para tomar decisiones conjuntas, consensuadas, decisiones objetivas para salir a un proceso de desarrollo sostenible, a un proceso de participación activo, a un rediseño institucional, a una accesibilidad y acceso a todos los servicios de todos los derechos humanos de las personas, pues no estamos haciendo nada. Entonces una ley me preocupa, por ejemplo, que vaya a ser de 5 artículos y que sea estatutaria, o una ley genérica que no diga y que no haga lo que la ciudadanía realmente está necesitando. Y aquí estamos para atacar enfermedades, más no enfermos. Y en últimas, ese tipo de comportamiento que está emanado desde quien debería comportarse como un servidor público, el mensaje que está mandando es, un momento, quietos ahí. Celebramos a uno más que está en la pinta que corresponde para sentarse al banquete que estamos disfrutando los que somos y los que pertenecemos a los dueños del poder en este momento. Ustedes en su mendicidad, fuera de aquí, aléjense en tanto no tengan esta pinta que necesitamos tener los que sí somos
y eso no tiene sentido y hasta raya en lo disciplinario de alguien que está haciendo función pública. Y le estoy hablando a Oscar, no vamos a hablar de los enfermos, más sí de las enfermedades, pero le estoy hablando al menos de 2 profesionales con discapacidad que están fustigando de esa manera a los que no hacen sino pedir. Y la cosa es como somos nosotros, los que estamos acá, y si merecemos estar acá. Ese es el comportamiento de un gobierno que está ejerciendo en este tema de discapacidad con un pensamiento del siglo pasado y con un pensamiento anterior, pre a la Convención ONU, que es lo que tiene que regir hoy y es en lo que tiene que potenciarse la comunidad para no hacerle más servilismo a ningún burócrata de ningún pelambre y menos con este tipo de comportamientos, Oscar. Más grave todavía que ese tipo de comportamientos suceda en propias personas con alguna discapacidad y más delicado todavía que rayen en algo que está penalizado en la ley y que es la discriminación, ¿sí? Es discriminatorio, es actuar dentro de un gueto para discriminar a los discriminados y la propia población con discapacidad discriminando a otros, ¿sí? La ley 1752 es clara y aunque es indigno tener que reclamar un derecho de esa manera y un respeto a la comunidad de esa manera, pues yo no conozco, como ya hemos dicho, algún caso de esos y muchos de los teóricos y los expertos nos dicen que no es deseable que una sociedad tenga que reclamar desde la parte judicial y desde esa fortaleza de la ley su derecho a no ser discriminado, pero eso es lo que está pasando. Discriminación entre condiciones o características o tipos de discapacidad, discriminación entre ciudadanos de cierto nivel y cierto estrato con discapacidad a los demás, que son la gran mayoría. Quien esté ejerciendo función gubernamental con tufillo de ideología y de revancha y esté dando ese tratamiento a ciudadanos en vulnerabilidad grave en este tiempo, en esta pandemia y en la crisis que estamos viviendo, es una persona que no es de fiar en el ejercicio de una función pública honorable, ética y decente como debe ser. Y entonces, por favor, de poner esa soberbia, esa sobradez y esa presunción de aquí estamos los que venimos al banquete, ustedes con su pedidera vayan a otra parte. Todo este relato, Oscar, es para decir que mientras tengamos ciudadanos que no entiendan que esto no puede seguir siendo así y que sigan comiéndole cuento a ese tipo de comportamientos y que no tengan las herramientas y la capacidad para hacer la exigibilidad de rigor a unos encargados de administrar cosa pública. Es que estos con comportamiento de emperadorcitos, feudales o reyesitos están haciéndole creer a la gente que venga a ver, le doy el mercado, o le doy la leche, o le doy lo que yo forzadamente le estoy dando, cuando aquí no están dando absolutamente nada. Esto es lo público, y lo público le corresponde por derecho a la gente, y a la gente hay que respetarla. Al lugar, y con todo el sentido, esta apreciación, porque no hay derecho a ese tipo de comportamientos, y menos en funcionarios que se dicen profesionales, desde una circunstancia de vulnerabilidad, pretendiendo descalificar, segregar o hacer a un lado a población con todas las necesidades que se pasan desde este grado de vulnerabilidad, Oscar. Claro que sí, y no es por ser negativos o solo enfocarse en lo que no está bien, pero es que es necesario que eso se sepa, es necesario hacer el foco como periodistas, como analistas, como voceros también de esta realidad y ponerlo en consideración para que se tomen decisiones de fondo. No es una sola región, no es un solo municipio o departamento, es generalizado el llamado que le hacen a todo el sistema de falta de articulación, falta de confianza entre los representantes, miedo, los que tienen un bono, los que tienen una ayuda, pues tienen miedo de hablar porque saben que los persiguen y se los quitan, los amenazan, los amedrentan. Esas mamás y esos papás, que son la minoría, los cuidadores, hombres, pero también hay, y esas mamás que hacen de papá y mamá, que solo tienen esa oportunidad de cuidar a su hijo y no tienen cómo producir, pues viven temerosos y temerosas de que les quiten la ayuda. Por eso no participan y por eso no alzan su voz. Y eso es indigno, eso es amedrentar una sociedad para que soporte en silencio
toda esa exclusión y toda esa discriminación. Los gobernantes tienen que ganarse el respeto, la confianza de la gente. Y en este momento lo que hay es una crisis de credibilidad y de confianza. Y lo que necesitamos para poder hacer un ejercicio de exigibilidad y de control social y de ejercicio digno de ciudadanía es abandonar para siempre todas las poses de servilismo y de subordinación a servidores públicos. El ciudadano decente, el ciudadano honorable, tiene que con respeto total, con absoluto respeto y de manera categórica y digna, exigirle a los servidores públicos que cumplan su deber y que abandonen para siempre las poses de jefes de la ciudadanía. En absoluto. Ahí tienen invertidos los valores y ahí no están entendiendo la esencia del servicio público. Todo esto hay que decirlo, Oscar, porque necesitamos ciudadanos que comprendan y entiendan esto y que se informen para no seguir subordinados a ese comportamiento espantoso que hay en la función pública en un Estado donde los empleados públicos se creen jefes de los ciudadanos, están totalmente lejos del deber ser y del lugar que corresponden al derecho de las cosas, Oscar. Y algunos de ellos lo hacen bien, sirven bien, cumplen con su labor bien, dan ejemplo con estoicismo, con dedicación, pero un reducido número que se muestra y que es una élite, pues implementa también el modelo antiguo médico. Ellos son los que saben y son los que dicen cómo y por qué, ¿cierto? Son expertos en inclusión hablada, son expertos en desarrollo hablado, son expertos en decir cómo se debe hacer, pero nunca decir cómo lo estoy haciendo, ni cuál es el soporte que yo tengo, ni el uno a uno, ni el detalle, ¿sí? Y siguen alimentando precisamente algo que es más delicado, que ni siquiera son jefes de los ciudadanos, sino que son los reyes o los gendarmes, ¿cierto? Y los tratan como súbditos o como otra cosa menos como ciudadanos. Y también los ciudadanos que deben unirse, deben sumar su voz colectiva para realmente hacer que haya un cambio y que haya un respeto por esa dignidad humana, que no es agradecerle y aplaudirle al funcionario que cumple con su deber. Precisamente una función es una función y no se tiene por qué agradecer ni aplaudir. Y tampoco va a llegar nadie a ser el gran doctor que llega a solucionarles la vida, ¿no? Aquí tienen que unirse y tienen que hacer gestión, ejercer por sí mismos los derechos, hacer valer todas las posibilidades jurídicas que hay, las posibilidades de gestión para cambiar esa realidad. Y eso es lo que está haciendo falta, esa masa crítica y toda esa formación que se vea reflejada en acciones concretas. Entonces, esta disertación es para que trabajemos ciudadanía, en formar conciencia de que para que haya una verdadera democracia tiene que haber verdaderos ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que entender que el tiempo de los reyes, de la antigüedad y de la edad medieval pasó hace 300 años cuando se inventó algo que se llama democracia, que es el poder de la ciudadanía y de los ciudadanos. Y a partir de ahí no pueden existir ciudadanos rindiéndole pleitesía y servidumbre a servidores públicos que no han sido capaces de entender la esencia y la misión de la función pública. Si hay democracia y si hay servicio público y función pública ética, decente, leal como corresponde, no puede haber ciudadanos subordinados, ni mucho menos atropellados por prepotencia, arrogancia y presunción de supremacía de profesionales que sintiéndose en la nómina se sienten seguros y dicen, los de acá somos clase aparte, ustedes los que tanto piden, vayan, miren a ver qué van a hacer. Eso no puede seguir pasando, Oscar. Y es delicado, por eso la insistencia en que haya un rediseño institucional, que se construya lo que falta, que haya participación, pero no la participación de la Constitución del 91, la ley 134 y las demás leyes de participación y mecanismos naturales de participación, no, una participación real, efectiva en todos los contextos de la vida para que la población con discapacidad pueda mostrar sus capacidades y pueda proyectar, como dice la Convención, una imagen digna, pueda hacer que la sociedad en general tome conciencia, pero estamos pidiéndole toma de conciencia al resto de los seres humanos y dentro del gueto y dentro del grupo de la discapacidad, pues hay unos inconscientes que la aplican y que los excluyen y que los tienen, como vasallos, ¿sí? Como en la época feudal. Estamos retrocediendo no solo 30 años en modelo, sino muchos más años en prácticas.
¿cierto? Y eso también tiene que cambiar y cambia cuando se entienda que así como respirar es un derecho, el ambiente sano es un derecho, pues la información y el derecho a estar bien informados para tomar decisiones es necesario, ¿sí? A mí me Mira, llama mucho la atención, Hernando, es por qué el protocolo facultativo en Colombia desde el 2007 que se gestionó en la convención y desde el 2013 que se aprobó la legislación de la convención, desde la 16-18 estatutaria, no ha sido posible, no les interesa y no lo dejan pasar. ¿Por qué razón? Porque lleva un llamado y un clamor de justicia internacional que no les conviene. 78 glosas que hay de Naciones Unidas, ¿cuántas están solucionadas? Son expertos en decirle a uno qué hacer, qué se debe, cómo es el asunto, pero no qué han hecho ni cómo lo están resolviendo. porque no hay control social y porque no hay ciudadanía efectiva exigiendo que se cumpla lo que se tiene que cumplir, sino hay un gran volumen de gente obedeciendo órdenes de funcionarios pagados para obedecer órdenes y mandatos de ciudadanía. La democracia es un edificio que tiene unos pilares y unas bases que son esos pilares y esas bases tienen que ser los ciudadanos sólidos. Si no hay ciudadanos sólidos, si no hay ciudadanos consistentes, si no hay ciudadanos coherentes, no hay pilares, no hay columnas, ni hay bases de democracia. Y entonces las plagas se imponen. Aquí no hemos nombrado a nadie, Oscar. Aquí no hemos Y no dado hay para nombres de individuos. Aquí estamos hablando de una enfermedad y de una plaga y de muchas plagas que hay en la función pública. Y entonces, ¿sabe de qué estamos hablando? De cómo cuidarse uno en COVID-19. Cuando usted se cuida en COVID-19, su responsabilidad es lograr establecer por su propia capacidad y por sus medios en dónde están los contaminados, no para señalarlos, no para segregarlos, no para dañarles su dignidad. Yo me puedo enfermar y puedo estar contaminado. Tengo que mirar dónde están los contaminados para no contaminarme, ¿cierto? Entonces, para además. poder neutralizar y superar una pandemia como esa, tenemos que mirar dónde está el virus y la contaminación y el contagio para aislarnos y protegernos y ponernos a salvo. Pues ese virus de esa soberbia, de esa prepotencia, de esos funcionarios que por un contrato se creen que ya se les pasó toda la vulnerabilidad que han podido vivir en la vida y que ya son clase aparte y que ya somos no de los que piden, toda esa gente que pide, en cambio nosotros sí ve que nosotros sí no pedimos, esa gente no es de fiar, esa gente no es confiable y sobre esos contaminados de ese virus es que hay que poner el ojo y cuidarse muchísimo y no contagiarse, Oscar. Claro, además que hay otra gente alrededor de ese primer anillo de estos personajes que hemos descrito y que en todas las regiones pueden encontrar esas características, esos pseudogamonales de la discapacidad, pero también están estos contratistas y estas personas que hicieron IPS, hicieron alguna empresa social alrededor de la discapacidad y le hacen eco, le hacen sombra, le aplauden a esos gamonales, a esos señores gendarmes, les aplauden lo que hacen, les llevan la cuerda, porque están esperando que en cualquier momento les saquen un contratico, les den una línea de trabajo. Hernando, preocupante saber quién ejecutó los talleres del Ministerio del Interior en promedio a 25 millones de pesos. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza. 2019, precios del 2019. ¿Quién? ¿Quién fue la organización? ¿Quién está detrás? ¿Y cómo fue que ejecutaron talleres a 25 millones de pesos? ¿Dónde está esa gente capacitada? No la vemos, no la conocemos. Los mismos que también tienen que explicar cómo fue lo de los 2.400 millones en 10 días para 100 talleres a personas con discapacidad. Es de muy mal talante, de mucha mediocridad humana y profesional, que yo me vaya a un sitio donde hay un colectivo de personas repletas de necesidades, en vulnerabilidad extrema, en condición de discapacidad, a soplarme e inflarme y dármelas de poderoso y decir, nosotros los que no pedimos, allá los miramos a ustedes con desprecio a los que piden.
hay que cuidarse de ese tipo de personajes y todos tienen la responsabilidad de saber cuáles son esos contaminados con ese virus, porque hay que saberlos poner en donde corresponde, en cuarentena, porque a ese tipo de comportamientos no se les puede hacer reverencia, ni la venia, ni patrocinarlos, ni mucho menos votar para elegir ese tipo de conductas y comportamientos. Eso hay que saberlo distinguir, hay que saberlo entender, y entonces ese día tendremos ciudadanos sólidos que le den soporte, que le den bases y le den pilar fundamental a una democracia decente, sana y que merezca ser llamada digna. Yo creo que este ejercicio dialéctico, Oscar, tiene que ver con los fundamentos que deben asimilar muy bien y con claridad los ciudadanos para que esto no siga pasando. ¿Qué tal? Estos personajes hacen lo que quieren y sobre lo hecho entonces, allá ustedes los que piden. ¿Cómo le parece? ¿Y qué conclusión dejamos para seguir luego conversando sobre ese control social, sobre cómo es que tenemos que prepararnos para ser veedores todo el tiempo y sobre nuestras metodologías para aprender entre todos a hacer ese ejercicio de ciudadanía? Bueno, hay primero que también establecer que pueden haber más puntos de referencia para trazar esas líneas al pasado y luego proyectarlas al futuro. Porque en el 2018, por ejemplo, un documento que también por un orden superior a los 2.000 millones de pesos, en 2 meses se construyó un lineamiento para accesibilidad a personas con discapacidad sensorial y yo no lo he encontrado en el Ministerio TIC, no lo he encontrado en las páginas web, no lo he encontrado en ninguna parte, no sé dónde está el famoso documento que tanto costó y no sabemos si realmente es efectivo. Al navegar y ver por las redes y por los gobiernos en línea y por toda la estandaridad de las páginas web, que no hay accesibilidad para personas sordas, que no hay una conexión en un puente de comunicación para población sordociega y que no hay una accesibilidad a los lectores de pantalla para personas ciegas, pues uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué fue lo que hicieron esas recomendaciones de expertos? ¿Dónde están esas líneas de los sabios? En fin, o sea, el panorama es, si lo comenzamos a detallar, enorme y tiene que ver con todos los derechos y en todos lados hay unos saqueos de información, desinformación. Ahora, otro punto, lo dejamos ahí para después analizar. El decreto 1350 que desde el Ministerio del Interior se construyó para buscar que haya representatividad y organizaciones sólidas, pero se puso tan alto el nivel que no sabemos quién estuvo detrás de todo ese decreto, porque muchas organizaciones están viendo que no lo van a poder cumplir y el 31 de julio tienen que estar listas para poder tener candidatos a ser seleccionados por la cúpula de la discapacidad que, como ya han dicho otros compañeros, está concentrando 3 líneas de trabajo y de intervención en una sola persona, en una sola figura. Tendremos que hacer otro ejercicio dialéctico de estos para avanzar sobre el significado, el valor y lo esencial de la ética personal, humana y social, para poder hacer frente a estas pandemias, de todas estas plagas y de todas estas corrupciones y de todas estas robaderas. Se están robando la plata de los derechos de las personas con discapacidad. Eso no se puede permitir más. Eso no puede seguir pasando. La ética es de ese tamaño, Oscar. Si alguien decide en la calle que se vuelve ladrón y va y raponea o atraca y asalta y le quita un celular a alguien o por eso lo atenta contra su vida, nadie le dijo a ese que lo hiciera. Ese tomó la decisión de hacerlo y tendrá que responder. Y en el momento en que hay que capturarlo y someterlo y reducirlo, hay que llevarlo a la ley y hay que ejercer la justicia plena frente a un personaje de esa naturaleza con legalidad y legitimidad. La ética funciona así. El que quiera ser corrupto, triste, no debería ser, pero lo hace por libre albedrío, sea corrupto, robe, saquee, deprede hasta donde lo dejen, pero tendrá que responder y hay que hacerlo responder. Aquí hay que entender eso, porque no todo mundo es corrupto y los que no son corruptos lo hacen también porque les da la gana. Yo no soy corrupto porque sencillamente me da la gana no ser corrupto. Los corruptos lo hacen porque les da la gana y hay que cazarlos en sus conductas y llevarlos ante la justicia y hacerlos responder. Y llegó el tiempo de que la gente con discapacidad haga responder a los corruptos que se están robando la plata de los derechos de las personas con discapacidad.
y recordarles que ellos tienen que actuar de acuerdo a lo que la ley dice. Esos servidores tienen que hacer lo que la ley dice, no más, ¿cierto? El particular puede hacer hasta donde la ley le permita, pero los servidores tienen que hacer lo que la ley les dice. Se llama cumplimiento. Y aquí surge una palabra para motivar esa esperanza de sumar voces colectivas, de construir una realidad sumando esas voces individuales, una realidad que realmente diga la verdad ciudadana, lo que está pasando y cómo son las cosas para solucionarlas. Es un diagnóstico realmente efectivo para poder establecer soluciones de fondo y es la autonomía. Si comenzamos a construir ese principio de autonomía, ese valor de poder tener la capacidad de preguntar, de interactuar con los sistemas de gobierno en lo rural, en lo municipal, en lo departamental, en lo urbano, nacional, tenemos que construir autonomía, que es una autoconfianza, subir la autoestima de la ciudadanía para que no más esos aplastamientos y esos personajuchos nos sigan generando esas traumas y taras históricas de vasallismo y de estar allá agachando la cabeza por una dádiva o por una cosita que les van a dar, una promesa que les hicieron. Esas divisiones, esas exclusiones deben curarse precisamente sumándose en lo colectivo y generando una fortaleza mental tal que les dé a todos y todas autonomía. Este es el pensamiento y esta es la expresión que hay que hacer desde la ciudadanía para combatir todas esas plagas, todas esas pandemias. Ninguna generalización aquí. Para mí, en mis 40 años de aprendiz de periodismo y en la experiencia que tengo, para mí el 99% de los colombianos con discapacidad contienen la gente más limpia de este país. Ese 99% excluido contiene la gente más limpia de este país que nunca serían corruptos. Pero hay servidores públicos en alto porcentaje con vocación de servicio, con capacidad de servicio y con rectitud e integridad en sus tareas. Pero hay manzanas podridas. Y la misión de los ciudadanos y de todos quienes ejercemos esta tarea es detectar dónde están esos contaminados y esos contagiados, esas manzanas podridas que se están embolsillando y privatizando los dineros de los derechos de las personas con discapacidad, y hay que acusarlos y hay que hacerles pagar como corresponde, y esa es la misión de una tarea de veeduría colectiva de ciudadanía y de un control social y de no comer más cuento ni tragar entero las mentiras que se dicen desde donde se ejerce la penalidad que está generando ese fenómeno y esa pandemia de corrupción. ¿Cómo cerraría usted por hoy esta intervención, Oscar? Bueno, un llamado de alerta a esos discursos populistas que se pavonean desde lo público, diciendo nosotros sí somos los modelos y los correctos, ustedes allá y los que reclaman y los que piden y los que preguntan, con eso no más, con eso no más. Y entonces viene ahí sí la reivindicación de todos adentro, ninguno atrás, nadie afuera. Y todos sobre nosotros, con nosotros. O sea, tiene que haber un rediseño institucional, tiene que haber una participación real, efectiva en todos los espacios de la vida, que el Estado garantice el cumplimiento de los derechos y tiene que haber también un acceso y accesibilidad a todos los espacios y entornos para que esas barreras se minimicen y la discapacidad pueda tener un desarrollo positivo, mostrando sus capacidades en todos los territorios. Un cambio de cultura, es un cambio de mentalidad y un cambio de chip el que necesitamos todos los ciudadanos con discapacidad, que siendo tan valiosos y con tanto número, estamos tan divididos, tan distraídos y también tapados por los poquitos que están figurando allá en esas redes sociales y en ciertos canales de WhatsApp, que son los mandamases. En las redes hablan de aplausos y hablan de cosas que no son las que son reales, que son la de todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos listos para alzar la voz, para sumar ese colectivo y decir qué está pasando, por qué está pasando y más aún, alertar qué pasa si no se soluciona de verdad de fondo después de 60 o 70 años de ver prácticas reiterativas, lo que está pasando si no se soluciona, qué es lo que puede pasar y qué es lo que no debe seguir pasando en este país. Ese pensamiento con el que iniciamos esta disertación, el que quiera que la llame verborrea, pero que extraigan de acá lo que hay, porque aquí hay cosas profundas y esenciales. Ese pensamiento que dio pie a esta exposición
es el pensamiento ideologizado de quienes dicen, nosotros los que sí merecemos, porque logramos titularnos, y qué mérito y qué maravilla, pero resulta que son proclives a torcer ese mérito y a dañarlo. Merecemos coger lo que queramos, merecemos todo lo que haya porque nosotros sí nos esforzamos. Ustedes los que piden, los que no han pasado por donde nosotros hemos pasado, allá, y eso no es nomás pedir, dijeron entonces. Bueno, mientras podrá haber las convenciones que usted quiera, las convenciones ONU, los tratados de derecho, las políticas públicas, los documentos COMPES, los planes de desarrollo, los créditos a los BIDs y a todos los bancos y toda la plata con ganas de ser privatizada por aquellas manos. Podrá haber todas las Biblias que ustedes quieran de derechos y de tratados y de metodologías, de inclusión para la educación, y etcétera. Pero mientras no haya ciudadanos sólidos, coherentes y emancipados, que tomen la determinación de ser dignos, autónomos y de renunciar al servilismo y a la subordinación, nada de eso se cumplirá, Oscar. Pasarán 2000 años más y nada de eso se cumplirá, porque seguirá ese orden impuesto por quienes tienen ese virus de querer cogerse lo de los derechos de la mayoría absoluta, ese 99% excluido. Nos vemos la próxima. Señor. Hay aspectos, Fernando, para terminar, que van bien. Hay aspectos que van por buen camino. Hay cosas y soluciones que se están dando. Hay procesos que se están gestando. Hay cambios. No todo es negativo, no todo está mal, pero falta precisamente esa articulación, esa visibilidad de esas buenas prácticas también, de esos resultados. O sea, eso también es un llamado a mostrar lo positivo, ¿sí? A mostrar lo que se está haciendo bien, porque hay cosas buenas que otro capítulo de análisis también tendrán prácticas buenas, entidades, instituciones solidarias y buenas que hacen puente y que están haciendo buena gestión en favor de la población con discapacidad. No, no tenga problema. Lo bueno brilla por sí mismo y con luz propia y se ve y es absolutamente tangible. Lo bueno, perdóneme y mire la ironía de esta verborrea, perdóneme, es que aquí esto no es una diatriba contra los enfermos del virus de la corrupción y los que se quieren robar todo. Esto no es una diatriba contra ellos. Esto es un enunciado para decir que ni más ni menos todo puede estar escrito, pero no falta sino únicamente la ciudadanía. Casi nada falta, Oscar. Casi nada falta. Es que todo esto que hemos dicho es para decirle a la gente que no nos victimicemos más, que no nos declaremos víctima de unos saqueadores, sino que actuemos, que lo único que falta es que la gente se empodere y se decida a actuar y dejen de estar pensando que a alguno les va a solucionar y les va a redimir absolutamente nada. Es ni más ni menos eso. No falta sino únicamente la base, la ciudadanía. Entonces, ¿de quién depende eso, Oscar? ¿De quién depende? Tenemos el deber de formarnos y tenemos el derecho de ejercer los derechos humanos, pero con toda dignidad, sin mendigarlos, sin presionarlos, sin amenazarlos con leyes obligantes, sino con plena dignidad, gozarlos y disfrutarlos en todos los campos de la vida. Es la hora de formarse, prepararse, es la hora de que todos los saberes suman, no solo los de los acartonados, los posgraduados, los doctorados, los superabogados, no señor, todos los deberes. El señor que está allá en la parcela con discapacidad, que sabe sembrar, ese saber se necesita y esa formación tiene que darse en lenguaje accesible para ellos y ellas. O sea, ese proceso tiene que comenzar a pasar y también advierto, no solo es en Colombia, es en muchas regiones del planeta que pasa lo mismo y a veces incluso con mayor delicadeza que acá en Colombia. Nos toca trabajar a todos para poner esto al derecho porque está al revés, está todo invertido y las cosas están por hacerse. Y cada uno haciendo su parte y haciendo su tarea, ¿a cuál familia con persona con discapacidad le soluciona aquí en la vida? No, su esfuerzo, lo que consiga, lo que logre hacer, eso está en ese orden. Asimismo, cada uno haciendo su tarea y aplicando su esfuerzo. Hombre, Oscar, sigamos adelante porque esta tarea nos corresponde y tenemos que hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos y todas, a quienes quieran hacer los comentarios, están las redes sociales de DIRNET, están los correos electrónicos de la agencia de noticias, para que comiencen también a compartir, a comentar, a hacer esa
oportunidad de ser escuchados en este proceso y en este sistema de análisis de información que rueda por todos los espacios posibles. Les quiero repetir algo. Sócrates, el Buda y el mismo Confucio lo dijeron hace 4000 años. Y hace 2000 años también el maestro pasó y dejó la palabra. No se ha cumplido, las cosas siguen como están. Habrá convenciones, habrá tratados, habrá leyes, habrá todo lo que quieran. Si no actuamos y si no lo hacemos, no pasará nada. Veámonos en la próxima. Buenas tardes, Disnet día a día, con la preocupación permanente y la ocupación en el trabajo por los derechos de todos desde el derecho a la información.